los fonemas consonánticos, ¿verdad? Cuando hablamos de fonemas consonánticos, nos referimos al sonido que va a tener cada una de estas consonantes. Y también estas se van a dar por los 4 parámetros que ya habíamos platicado. Los 4 parámetros de los rasgos distintivos, recordando la acción de las cuerdas vocales o vibración de las cuerdas vocales, el lugar de la articulación, la zona donde se localiza, ¿verdad? O lo que se va a movilizar de partes del aparato fonador que habíamos platicado, y también el modo de articulación y la ausencia o presencia de aire. Muy bien, entonces, en el caso de las consonantes, por la acción de las cuerdas vocales, hay consonantes que se van a dividir en sonoros y sordos, ¿verdad? O sea, que van a sonar las consonantes o no van a sonar. Entonces, se dividen en sonoras o sordos. Por esa acción, ¿verdad? Si hay acción de las cuerdas vocales, o sea, que sí se mueven las cuerdas vocales, así como vimos en las vocales, entonces son sonoras. Y si no se mueven o si no se activan, podríamos decir, entonces van a ser sordas. Por el lugar de la articulación, o sea, dónde es qué parte del aparato fonador es el que se va a mover, entonces están consonantes por orden labial, ¿sí? Y son bilabiales como la la p, la b, ¿sí? Y labiodentales como la b, ¿sí? Orden dental alveolar. Hay dentales cuando la parte anterior de la lengua se aplica o aproxima a la cara interior de los dientes, o sea, por la parte de atrás de los dientes, con la también, ¿verdad? Interdentales. Se queda entre los dos dientes, ¿verdad? Interdentales, la punta de la lengua va a estar entre los dientes. ¿Sí? Como zanahoria, zapato, ¿verdad? Entonces queda entre los dientes, y cuando queda la lengua entre los dientes, se van a llamar interdentales. Entonces, hay consonantes dentales porque la lengua se aplica o va cerca de los dientes, ¿verdad? Ahora, interdentales en medio de los dientes. Y alveolares, la punta de la lengua va a tocar los alvéolos superiores, o sea, el paladar que habíamos dicho. Y, ¿sí? En la L, ¿verdad? Entonces, esas son, y acuérdense que estamos hablando de fonemas, ¿verdad? O sea, que el sonido. Luego está el orden palatal. Según el orden palatal, puede ser que la parte central del dorso de la lengua entre en contacto con el paladar duro o muy cerca del paladar duro. Entonces, la y, ¿sí? Estas son las consonantes palatales. Luego está el orden velar. Por el orden velar o el velo del paladar o paladar blando, o sea, la parte posterior del dorso de la lengua en contacto con el velo del paladar o muy cerca de él, como la K, la J, ¿verdad? Entonces, estos son por el lugar o zona de cierre o ensanchamiento o el obstáculo para la salida del aire. O sea, que no deja que pasa, ¿verdad? Entonces, si hay un obstáculo en la salida del aire, también sucede, ¿verdad? Hay otros sonidos. Lugar o zona en la que se localiza el cierre o ensanchamiento, un obstáculo para la salida del aire, la lengua y el labio inferior son móviles. Ya vimos que se puede, ¿verdad? Entonces, se pueden mover tanto la lengua como los labios, ¿verdad? Más que todo el labio inferior. Y entonces son móviles. Estos son los que van a permitir que se dé esto, ¿verdad? El orden labial, el orden dental alveolar,
el orden palatal y el orden velar. Ya vamos a ver que los labios superiores, el labio superior, dientes y alvéolos y paladar, cuando no son móviles, entonces son fijos, ¿verdad? O sea, que casi no tienen este movimiento. O sea, siempre están los dientes ahí, la que se mueve es la lengua, la que se mueve, la que va tocando los alvéolos también, ¿verdad? En cambio, los paladares no se mueven. También en el caso del labio inferior, sí, ¿verdad? Por la mandíbula nos permite ese movimiento y ya se vuelven estas consonantes, ¿verdad? Que habían consonantes bilabiales, labiodentales, esto era por el orden labial, dental alveolar, podían ser dentales, interdentales o alveolares, y el orden palatal, o sea, del paladar, ¿verdad? Podía ser que entraba en contacto como la ch y la y, ¿verdad? La ch y y. Y el orden velar ya es por el paladar suave o blando, la k, la j, ¿sí? Muy bien. Entonces, después de esto, vamos a ver que otra forma es el modo de articulación. Cuando hablamos del modo de articulación, porque antes habíamos hablado del lugar, qué órgano del aparato fonador se iba a mover, ¿verdad? El lugar. Ahora, el modo, ¿cómo es que se mueve? ¿Sí? Esto dice que las consonantes pueden ser fricativas, fricativos, oclusivas, orales, nasales, laterales y vibrantes. ¿Sí? Son 6 tipos. Las fricativas es porque existe una fricción, un roce, ¿verdad? Entonces, el ruido del roce o fricción va a dar la formación, ¿verdad? Formación del estrecho canal por donde sale el aire. Entonces, como es muy estrecho, solo donde sale el aire, pasa rozando, ¿verdad? Como la... ¿verdad? Entonces, se escucha y entonces, pero hay una fricción hasta que pasa el aire, ¿verdad? Entonces, son la F y la J, ¿verdad? Luego, oclusivos. O sea, oclusivos es de que no deja, ¿verdad? Entonces, como no deja, se hace fuerza y entonces se hace una brusca apertura que genera un ruido explosivo, la salida del aire impedida momentáneamente por cierre u oclusión total de los órganos articulatorios. Entonces, ¿sí? Estaba cerrado, no salía el aire. De repente, ¿verdad? Entonces, ahí estaba cerrado momentáneamente, dice, ¿verdad? No todo el tiempo está. Entonces, esa fuerza es la que da. Esas son las oclusivas. Orales es donde el aire solo pasa por la cavidad oral y el velo del paladar y la pared de la faringe cierra el paso de la cavidad nasal. Y nasales es porque el paso del aire a la cavidad nasal al despegarse el velo del paladar de la pared de la faringe. Entonces ya sale el ruido, más que todo por la nariz. En los orales sale por la boca. Entonces, ¿por dónde es? ¿Cómo es que pasa el aire y todo? Es por eso que se llaman orales o nasales. Luego están las laterales. Cuando hay un obstáculo en la parte central, pero al entrar en contacto con el paladar, el aire entonces sale por las laterales. ¿Sí? Aquí está pasando el aire. ¿Verdad? Entonces va pasando el aire. Esto es, y pasa aquí por los laterales. Por eso se llaman consonantes laterales como la L y la doble L, ¿verdad? Llave, lápiz, lápiz, llave. Luego están las vibrantes. Cuando hablamos de las vibrantes es porque se siente una vibración o vibra, ¿verdad? Entonces, estas vibrantes, los órganos articulatorios cerrados se abren en fases de sucesión rápida. Al apoyar la punta de la lengua en los alvéolos superiores,
o la vibrante, la doble R, ¿verdad? Carro, ¿sí? Solo rosa, ¿sí? Entonces vibra, hasta se siente, ¿verdad? Esa vibración. Esas son, entonces, las consonantes vibrantes. Entonces ya vimos, según los parámetros, ¿verdad? El modo de articulación, el lugar de articulación y la acción de las cuerdas vocales. Y por último, el cuarto parámetro es la ausencia o presencia de aire. Según cómo esté este aire, ¿verdad? Si está presente, o sea, hay aire o no hay aire. Y entonces esto permite que las consonantes sean obstruyentes o sonantes. Si hay ausencia de aire, ¿verdad? Entonces van a ser obstruyentes, porque no, casi no suena, ¿verdad? Obstrucción total del aire o estrechamiento obstructivo parcial. La t, casi que no sale aire, ¿verdad? Ahora, en las sonantes, el aire sale libremente por otros lugares. ¿Sí? Entonces, por eso suena, porque el aire pasa, ¿verdad? No hay nada que lo obstruya. Entonces, por eso se llaman sonantes. Entonces, esto es relacionado con los fonemas consonantes.